Sigamos, ¿no? Hoy el dólar blue en 1.265 pesos, el dólar contado con liquidación 1.270 y el dólar MEP, el dólar bolsa dentro del sistema financiero, un poquito más abajo, 1.255 pesos. Esto el día después de que Caputo tuiteó y dijo van a sobrar dólares, van a faltar pesos, van a sobrar dólares, el dólar va, los dólares financieros van a converger al dólar oficial, es decir, van a bajar y bueno, de alguna manera, el gobierno juega todo a la desinflación, es decir, que los dólares no se muevan, es decir, que los dólares financieros efectivamente no tengan recorrido arriba de los 1.300 pesos. Y todos se preguntan, bueno, todo esto está ocurriendo en un contexto en el cual el Banco Central no tiene reservas, no ha acumulado dólares desde mayo. Fue el último mes en el que el Banco Central acumuló dólares. Fíjense lo que ha pasado con las compras del Banco Central. Compró 18.000 millones de dólares. Entre enero y mayo se compró todo, el Banco Central emitiendo pesos para recomponer las reservas. El gobierno anterior le había dejado menos 11.000 millones de dólares de reservas negativas en el Banco Central. Bueno, acumularon dólares, pagaron en julio vencimientos de la deuda en dólares, pagaron a organismos internacionales y desde entonces, fíjense la línea horizontal, el Banco Central no acumuló más reservas y hoy está en, según los cálculos, entre 4.000 y 5.000 millones de dólares de reservas negativas. Es decir, no tiene dólares el Banco Central. Es decir, la Argentina se está volviendo cara en dólares con el dólar para abajo y con inflación por arriba del dólar oficial, sin dólares en el Banco Central. Y todos se preguntan, bueno, ¿cómo puede ocurrir esto? Bueno, fíjense lo que está pasando con los depósitos en dólares. Hay una suba muy fuerte de los depósitos en dólares porque se abrió efectivamente el blanqueo, la placa siguiente, por favor, y eso está generando que empiezan a entrar dólares depositados en el sistema financiero. Desde que asumió Milei estaban en 14.300 millones de dólares los depósitos en dólares y hoy están superando los 19.000 millones de dólares. Y ahí fíjense la línea vertical, prácticamente 800 millones de dólares en las últimas 2 semanas entraron al sistema financiero. Ahora, estos son dólares que se depositan. Hasta 100.000 dólares se pueden depositar en el sistema financiero y efectivamente no pagan ningún tipo de penalidad. No son dólares que vayan a las reservas del Banco Central, pero de alguna manera le están dando aire y refuerzan cierta confianza, la idea de que por lo menos están creciendo los depósitos en dólares, que no hay miedo con el sistema financiero. Igualmente la pregunta que se hacen todos es, ¿van a sobrar dólares? Porque ahí no sobran dólares. El Banco Central no tiene dólares y por eso tiene cepo. Por eso no puede abrir el cepo. Porque no es que están sobrando los dólares, que ingresan dólares, como pasó, por ejemplo, durante la convertibilidad o cuando pasó en 2017 en el gobierno de Macri, sin cepo. Entonces la pregunta es, ¿dónde van a entrar los dólares? Y la respuesta, me parece que en el gobierno es que confían en que el blanqueo sea un ingreso de dólar importante de los argentinos. Vamos a ver, si el Banco Central empieza a acumular dólares en los próximos meses, es una historia. Si el Banco Central sigue con las cuentas en rojo de acá a diciembre, es otra historia. Y evidentemente eso va a definir cómo sigue la política económica en el verano. Está llamándome en el móvil Roberto Maidana y vamos a hablar, Javi, de un tema muy interesante, ¿no? Sí, porque Roberto Maidana nos va a presentar el estreno de Traslados, los vuelos de la muerte, un documental estremecedor sobre la época más oscura de la historia argentina. Fíjate. Sobreviví. La palabra traslado, ¿tenía alguna connotación especial? Hay un primer indicio de cuerpos que habían aparecido en la costa uruguaya. Tenían sogas atadas en los pies. Imagínate un rompecabezas de 10.000 piezas. Necesitaban desaparecer a una generación completa. Se los arrojaba al mar uno por uno. ¿Cuánta gente no volvió? Yo sabía lo que había pasado, yo lo vi. Siempre hay algo que el criminal se olvida. Nunca pensé que alguien podía diseñar un método de eliminación tan sofisticado. Cuando empezás a mirar todos los patrones, sí, machear todo. La manera que tuvieron para exterminar, dejando la menor cantidad de rastros posibles, fueron los vuelos de la muerte. Bueno, está Roberto Maidana en el móvil. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Maxi? Te está escuchando el director de esta película documental. Tiene algunas partes ficcionadas, pero tiene gran valor ha logrado reunir testimonios que permitieron, por ejemplo, está acá y aparece en este documental el Premio Nobel de la Paz de 1980, Pérez Esquivel, que fue uno de los sobrevivientes, porque él nos contaba, y además es de público conocimiento, que él lo subieron a uno de estos aviones y por la presión internacional en torno de los derechos humanos y de una figura pública, el avión recibió la orden de regresar a tierra y así se salvó. Pero bueno, aquí está Nicolás Gilavedra, que además es el hijo de quien fuera en su momento el camarista y además diputado, pero Ricardo Gilavedra, que tuvo la misión histórica, creo yo, esto lo digo yo por mi cuenta, de juzgar justamente a los comandantes de la última dictadura militar. Bueno, hecha la presentación. Qué buena presentación, gracias. Bueno, gracias. Maxi te está escuchando, puedes dialogar con él. Hola Maxi, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bueno, vuelve... todo muy bien. Vuelve todo el tiempo, ¿no? El tema de la dictadura, los 70... pasan los gobiernos, pero sigue siendo un tema de mucho interés social. Sí, yo creo que siempre supimos, cuando empezamos hace 1 año y medio a hacer la película, cuando Zoe Hochbaum y Gabriel me convocan para dirigir la película, sabíamos que era una película importante, que era una película necesaria, pero a mí me parece que con el correr del tiempo y más este año y las últimas semanas, se vuelve una película imprescindible, porque la película cuenta todo sobre los vuelos de la muerte desde 1976, ahora todo lo que se fue sabiendo y todo lo que se pudo comprobar y cómo se pudo juzgar sobre ese acto de terrorismo de Estado tremendo. Nicolás, ¿y cómo ves? Claro, porque previamente ha habido también un gran éxito que ha sido 1985, ¿no? ¿Y cómo ves esta discusión donde me parece que había temas que en la sociedad argentina estaban fuera de la grieta? Uno era el juicio a los excomandantes, el nunca más, los derechos humanos, la revelación que fue impactante, ¿no? Hacia finales de los 80 de los vuelos de la muerte. Entonces, ¿cómo ves eso? Donde, por un lado, siempre las facciones políticas tratan de meter eso en la grieta. Y me parece que eso es algo que es un pacto que está por arriba de la grieta política coyuntural de la Argentina. Yo sentía lo mismo que vos y me pareció también después de 1985, de Argentina 1985, que la sociedad había elegido ubicarse en un lugar de la historia y una memoria colectiva que se construye. Pero en las últimas semanas tengo alguna duda. Espero que la sociedad, en caso de que haya alguna ley o algo que haga que los que están juzgados, los detenidos y juzgados por delitos de lesa humanidad, sigan estando en la cárcel y no tengan ningún beneficio de prisión domiciliaria. Espero que si llega a suceder que la sociedad se movilice y salga a defender esto, que para mí lo que pasó en la dictadura y que fue terrorismo de Estado no puede ser debatible. Y que se tiró muchísima gente de los aviones tampoco. Lamentablemente solo aparecieron 70 cuerpos, pero se sabe que había 2 vuelos semanales de Campo de Mayo, 1 vuelo semanal de la ESMA durante 4 o 5 años, que es muchísimo. Entonces me parece que la sociedad tiene que también ser empática con las víctimas y con las familiares de las víctimas y decir que no, este tema no es debatible. La última le dejo a mi colega Roberto Maidana. Roberto. No, simplemente que me parece que eso siempre cobra, es como lo que decías, es como la base, digamos, la democracia recuperada en el 83 se hizo sobre esta base, no se puede discutir el reglamento. No, y el documental es muy interesante porque nosotros vamos mostrando qué se fue sabiendo en qué momento y tenemos todo el archivo de los 90, que es la época de mayor impunidad en la Argentina. Y la verdad que ver eso y ver cómo por ahí un militar confesaba haber tirado a 30 personas de aviones en un programa de televisión, eso es tremendo. Sí, el capitán de corbeta Silingo, que hoy está condenado en España a 1000 años, si no me equivoco, eso es tremendo. Muchísimas gracias. Bueno, Maxi. Gracias, Nicolás. Gracias. Volvemos con ustedes. Gracias, Roberto. Gracias, Nicolás. Es interesante, ¿no? El tema, porque me parece que
¿El gobierno quiere reabrir esa discusión de los 70 o no quiere reabrirla? Porque Milei dice, no es mi agenda, es la agenda de la vicepresidenta, pero no es mi agenda. Me parece que entiende el gobierno, como entendió en su momento el gobierno de Macri. Bueno, es cierto que el kirchnerismo hizo una bandera política de eso. Totalmente. Pero incluso el gobierno de Macri entendió que no era una cuestión para discutir dentro de la grieta. Y sacó el tema de la grieta, no lo puso. ¿El gobierno de Milei quiere discutir nuevamente esto o no? No lo quiere discutir. Es una agenda de la vicepresidenta. Es una agenda de la vicepresidenta y hay gente que le resulta muy funcional, hay que decirlo con todas las letras, a la vicepresidenta y a su agenda reivindicatoria de lo que pasó hace tanto tiempo.